Bien, antes que nada agradecer a Dios por este día nuevamente. Tenemos hoy día programada una sesión con una clase, estudio bíblico. Y bueno, siempre persiste este compromiso de poder continuar. Yo les agradezco a todos ustedes que siempre están participando. Les agradezco la verdad infinitamente porque eso me facilita, de alguna manera me anima, ¿no? a poder continuar. Sé que en todos ustedes está el deseo de poder estudiar la Biblia, ¿no? Estudiar la Biblia, a veces es un poco contradictorio, porque la misma Biblia dice de que en estos tiempos nadie enseñará a otra persona, ¿no? Eso está en un libro profético, luego me gustaría, no lo recuerdo la verdad en estos momentos, pero existen dos verdades paralelas, ¿no? La Biblia dice que en estos tiempos Dios escribirá sus leyes en nuestros corazones y nadie enseñará a su compañero. Quiere decir de que nadie, en un sentido, nadie tiene autoridad, digamos, para poder decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar, ¿no? Tú no sabes, yo te voy a enseñar y esto debería ser así. Y a la misma vez existe el paralelo de que la Biblia establece de que hay un ministerio de maestros, es decir, de que hay maestros en la iglesia, en el Nuevo Testamento existen maestros, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos unir ambas cosas, ¿no? Y sinceramente en mi corazón les digo que sí tengo la respuesta a eso. La única forma de que nadie tenga que enseñar a otro nada son dos requisitos, ¿no? Número uno, el primero es de que si tú me estás oyendo acá en este video, te digo el primer requisito. El primer requisito es que tú tengas al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Cómo puedes tener tú el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? La Biblia dice de que vendrá el Espíritu Santo y seremos bautizados, dice, por Él. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, es decir, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, su Espíritu viene a morar dentro de nosotros. Amén. Entonces, el primer requisito es tener al Espíritu Santo, porque no va a ser otra persona la que te va a enseñar, sino es el Espíritu Santo el que te va a convencer. Amén. No es otra persona. Por ejemplo, tú te vas a una iglesia, escuchas una prédica, el pastor exhorta a la congregación, pero tú no cambias porque una persona, un hombre te dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. El verdadero cambio es porque el Espíritu Santo que vive dentro de ti, el Espíritu Santo que vive dentro de ti te convence y te dice, por ejemplo, a ver, ahí es que está José, ¿no? Si Dios le dice algo a José, ¿no? Y él sabe que él tiene que cambiar algo en su vida, no es porque el hombre le diga a José que tiene que cambiar, sino que el Espíritu Santo que mora dentro de él le va a decir, sí, José, lo que te está diciendo es correcto, entonces tú debes hacerlo. Entonces el primer requisito es de que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Y el segundo requisito es de que todo lo que nosotros enseñemos, todo, todo, todo lo que nosotros enseñemos tiene que estar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No podemos enseñar algo que esté fuera de la palabra de Dios. No podemos enseñar algo que Dios no haya hablado, algo que no sea la palabra de Dios. Justamente no solo nos hemos metido como humanidad en problemas, sino que realmente ha sido una obra de Satanás el hacer de que mucha gente que supuestamente cree que sirve a Dios termine sirviendo al diablo. Yo estaba viendo estos días, por ejemplo, una película sobre un mártir de la fe que él empezó a predicar conforme a la Biblia. Estaba prohibido que él predique conforme a la Biblia en el idioma de su pueblo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando él empezó a enseñar la Biblia en el idioma del pueblo, las autoridades de la iglesia empezaron a cuestionar, empezaron a decir, ¿cómo es posible que tú enseñes en un idioma vulgar? Porque esa es la palabra de Dios y solo puede ser leída en un idioma oficial, es decir, en el latín, ¿no? Que venía de Roma. ¿Qué pasó con este hombre? Finalmente este hombre apeló a la justicia para poder
es demostrar de que él no estaba enseñando algo en contra de la palabra de Dios, sino que más bien él estaba predicando conforme a la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que fue condenado a la hoguera, sin siquiera leer ninguno de sus escritos, de lo que él había escrito, fue condenado a la hoguera. Su nombre es John Huss. Yo voy a tratar de ahí de pegarles el link de la película. No demora mucho, demorará 1 hora y media, pero sí sería bueno que veamos por qué es tan importante, hermanos, estudiar la Biblia, ¿no? John Huss fue uno de los precursores de la reforma, de lo que ahora nos han conocido, y tengo que decirlo así también, como protestantes, porque justamente cada vez de que una persona ha tenido que empezar a estudiar la Biblia conforme es la Biblia, siempre ha habido oposición, ¿no? ¿Por qué? Porque este reino no es el reino de Dios, este mundo no gobierna Dios en este mundo. En este mundo, la Biblia es clara al decir que este mundo es de Satanás. Y por eso es que la mayoría de la gente no se da cuenta de que todas las cosas que pertenecen a este sistema del mundo no honran a Dios, ni busca honrar a Dios, ¿no? Más bien todo lo contrario, busca deshonrar a Dios. Tiene una apariencia, ¿no? De que es bueno, tiene una apariencia de que algunas cosas son buenas, pero su objetivo y la agenda del enemigo es contradecir la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante, hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque en este tiempo también hay muchas iglesias que están descuidando el estudio de la palabra de Dios. Eso es peligrosísimo porque eso también nos puede llevar al error, ¿sí? Si nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios y estamos enseñando conforme al hombre, agradarle al hombre. Por ejemplo, una de las cosas que normalmente se enseña para agradar al hombre es decirle, ven a Jesucristo y tus problemas se van a acabar. Eso, por ejemplo, no dice la Biblia. La Biblia nos dice de que vengamos a Jesucristo porque tenemos un problema con Dios. ¿Cuál es el problema? Que todos somos pecadores, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de Dios. Dios ni siquiera nos quisiera ver, pero a raíz de ese problema que tenemos, que es el pecado, que nosotros lo tenemos desde que somos niños, desde que hemos nacido, porque hemos heredado el pecado, no hay forma natural de poder curarnos, por así decirlo, de eso. Es un mal congénito que tenemos. La única forma en la cual nosotros podemos tener salvación no es dentro de nosotros, sino está en la persona de Jesucristo. Y esto es el Evangelio. La mayoría no ha entendido el Evangelio, ¿no? El Evangelio no consiste en que nosotros tengamos méritos, ¿no? Yo siempre estoy escuchando muchas personas que dicen, pero yo hago obras buenas, pero yo soy bueno. O por lo menos dicen, yo soy más bueno que Hitler, yo soy más bueno que el Che Guevara, yo soy más bueno que el asesino tal, que un violador. Yo no soy un violador, yo no soy un asesino. Amén, estamos de acuerdo, pero no hay ninguna forma que ningún hombre se pueda justificar delante de Dios para decir yo voy a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia bien clara dice, Romanos 8:23, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos un mediador entre Dios y nosotros. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. A través de Jesucristo, como alguien dijo, Él ha vivido nuestra vida sin pecar en lugar de nosotros, ¿no? Ahí levanten la mano los que han pecado. Todos hemos pecado. Él vivió una vida sin pecado. La Biblia dice que Jesús no cometió pecado. Vivió una vida sin pecado en nuestro lugar. Y cuando murió en la cruz, murió con la carga de todo el pecado. Es más, dice la Biblia que Dios a él lo hizo pecado. Y él murió en la cruz. Y él murió en la cruz en nuestro lugar. O sea, la obra de Jesucristo es una obra completa. Y el único requisito que tenemos, que dice la Biblia, es aceptar a Jesucristo como Salvador.
La pregunta es ¿por qué muchas personas todavía no se evidencia un cambio espiritual en la vida de muchos? Porque todavía no han soltado su pecado, todavía están aferrados al pecado, todavía no saben que pueden soltar al aceptar a Cristo. Y cuando aceptan a Cristo, ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría, si ustedes tal vez analizan su vida y van a decir, ¿por qué hay personas que les es tan fácil seguir los caminos del Señor? ¿Y por qué a mí me cuesta tanto seguir el camino del Señor? Es que mucho depende de lo que hemos entendido por el Evangelio. El Evangelio consiste justamente en que no hay forma de podernos salvar nosotros mismos, sino por medio de Cristo. Amén. Entonces, Jesucristo murió en nuestro lugar. Y eso es lo que tenemos que predicar al mundo. Entonces, hay otros errores. Por ejemplo, ven a Cristo para que tú, por ejemplo, tengas una vida al máximo, ¿no? ¿Y qué se entiende por una vida al máximo? Por ejemplo, que tú seas libre de deudas, que tú tengas una vida donde tú prosperas económicamente, que tú tengas una vida donde no puedes tener ninguna enfermedad, ¿no? Porque eso se predica actualmente en muchas iglesias, hay un énfasis muy grande en eso, y amén, efectivamente la voluntad de Dios es darnos cosas buenas. ¿Qué padre no va a querer para sus hijos que estén sanos? ¿Qué padre no va a querer, qué padre va a querer que sus hijos sean pobres? Amén. Sin embargo, el propósito de Dios es mucho más que las cosas materiales. O sea, el propósito de Dios no es prosperarnos. Jesucristo no murió para que tú seas prosperado. Eso no dice la Biblia. Jesucristo murió para que nosotros tengamos la vida eterna. Porque así tú seas muy rico y muy piadoso en el Señor, tú vas a decir, amén, ya tengo mucho dinero. Voy a dar el dinero para que se siga predicando la palabra de Dios. Amén. Tú vas a decir, voy a invertir, voy a dar mis finanzas y mi dinero para que más hombres piadosos prediquen el evangelio alrededor del mundo. Amén, es un buen deseo. Sin embargo, no es el dinero lo que salva a las personas. Y vemos que las personas, por más dinero que tengan, tampoco pueden arrepentirse de los pecados. Más bien, a veces eso nos puede llevar a disimular el verdadero estado en el que estamos. Entonces, Jesucristo no murió para que tú seas prosperado. Jesucristo murió para que tú seas libre, libre del pecado. Y en la medida que tú seas libre, también vas a poder ayudar a que otros sean libres. Entonces, valga esta introducción, quería mencionar esto porque para decirle la importancia, ¿por qué estudiamos nosotros la Biblia, no? Muchas personas dicen, bueno, yo creo en Dios solo 3 versículos y con eso voy a predicar y voy a ganar todo Perú para Cristo. Pero en realidad, la palabra de Dios no se trata de que haya gente que diga, yo soy cristiano, nada más, ¿no? La mayoría va a decir, sí, soy cristiano. Pero la pregunta es, ¿y tu vida refleja los frutos de un cristiano? ¿Tu vida refleja realmente los frutos de que has creído en el Señor? Entonces vamos a ver que no necesariamente, ¿no? ¿Y por qué eso no ocurre? Porque no se está predicando la palabra conforme es la Biblia. Y más bien ahora en las iglesias ya no se predica la Biblia, sino se predica la psicología, ¿no? ¿Cómo así, Alex? ¿Por qué dices que la psicología? Porque en las iglesias ahora se te enseña a descubrir el campeón que está dentro de ti. Y vamos a depender de que Dios nos esté animando, que nos esté levantando la moral, que realmente somos gente valiosa, que realmente somos gente que vale, que somos, algún predicador incluso llegó a decir de que somos dioses con D minúscula, de que también somos dioses porque dice la Escritura, y efectivamente la Escritura menciona algo similar, pero de lo que estamos hablando es de que en estos momentos vivimos en una sociedad donde el principal problema del hombre es el orgullo, porque no quiere aceptar a Dios. Quiere aceptar al Dios que le sana, quiere aceptar al Dios que le prospera, quiere aceptar al Dios que le hace llevar una vida feliz,
pero no quiere aceptar a un Dios que dice que, por ejemplo, si quieres servir a Cristo, tomes tu cruz y sígueme. Si quieres servir al Señor, vas a sufrir persecución. Entonces, vamos a que tenemos que tener un análisis completo de la Biblia y no solo una posición en base a lo que a lo que creo que me conviene. Amén. Por eso, ¿qué ha ocasionado, hermanos, esto, no? Y les digo con mucha preocupación. En Latinoamérica tenemos, tanto en México, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, iglesias de miles de personas. Tenemos iglesias donde hay miles de personas asistiendo. Alguien podría decir, gloria a Dios, alégrate, Alex, miles de personas. Sin embargo, vemos que hay como una especie de como una burbuja. Sabemos que tenemos hermanos, por ejemplo, en la India, que los matan por decir, por no negar su fe, por seguir diciendo que son cristianos. Son asesinados. En China, hermanos cristianos que dicen, yo quiero seguir a Jesucristo, son encarcelados, sus casas las destruyen, sus iglesias son derribadas, y hasta la fecha, en todos los años, yo nunca he escuchado que ellos digan, por lo menos vamos a orar por ellos, o vamos a involucrarnos en el problema que tienen ellos. Viven como una realidad aislada, ¿no? Sigue confesando que son prósperos, confesando que Dios les ha llamado a una vida en victoria, amén. Pero eso no fue la iglesia primitiva. La iglesia en la Biblia nos enseñó que somos un cuerpo y que este mundo no va a estar conforme con la predicación del evangelio y va a haber persecución. Entonces, pareciera que como nos hemos desviado de lo que realmente significa vivir el evangelio y vivir el cristianismo. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios te va a mandar una enfermedad para que seas verdadero creyente, no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que predicar la palabra tal como dice la Biblia y tenemos que estudiarla para que nosotros podamos realmente enseñar lo que dice la Biblia, porque nadie enseñará a su hermano, efectivamente, porque esa palabra de Dios ya está en tu corazón, hermano, tú ya la sabes, pero necesitas repetirla, necesitas estar en contacto con la palabra de Dios y necesitas estar en contacto también con otros cristianos que te animen y que te digan que debes seguir, pero que tu fe no se base en cosas superficiales, temporales, materiales, ¿no? Sino que tu fe se base exclusivamente en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a continuar, pero primero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para poder entender todas las cosas. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios verdadero, Señor, y en tu presencia, Señor, habita la verdad. Queremos venir, Señor, al estudio de tu palabra con mansedumbre, con humildad, y derribar, Señor, nuestros corazones, si son orgullosos, si tenemos un corazón de orgullo, si tenemos también un corazón de duda, un corazón de malos pensamientos, Señor, ayúdanos a que con tu poder, Señor, y con tu presencia, renunciemos, Señor, a toda mentira, reconociendo que tu palabra es la verdad, Señor, reconociendo que si vivimos por tu palabra, tenemos la vida eterna. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, de tu amado Hijo, y lo hiciste por amor, Señor. Gracias porque Él cargó con nuestros pecados. Y ahora somos libres, Señor, para adorarte y somos libres para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a seguir insistiendo en las prioridades que tú nos has dado, Señor, que es amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo también. Perdona, Señor, nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, Señor. Pero hay una marca, Señor, que hemos entendido que es la marca del creyente, que es persistir, que es insistir, que es siempre venir a la luz, y venir a la luz, y venir a la luz. Si hay áreas de tinieblas, Señor, en nuestra vida, no queremos, Señor, vivir en tinieblas, queremos venir a la luz.
Queremos que tú cumplas tu propósito, Señor, en nosotros, porque esta vida es pasajera y esta vida ya está pasando, Señor. Queremos que tu propósito se cumpla en nosotros. Aléjanos de las cosas que son banales, de las cosas superficiales, de las cosas, Señor, que no tienen un verdadero propósito conforme a tu palabra, y ayúdanos, Señor, a estar en el centro de tu propósito, Señor, que es agradarte a ti, Señor, ser obediente a ti y extender a otros, Señor, también tu verdad y tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, en especial, que tú levantes y hagas perseverar a cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo este video, Señor, que están escuchando, que están presentes en la reunión, para que tú los fortalezcas, Señor, y ellos puedan ser avivados y puedan encenderse en la verdad del Evangelio. Y ellos puedan llevar el Evangelio, Señor, a todas las naciones. Yo te pido, Señor, porque esto no es de hombre, ni depende de recursos financieros, porque tu palabra no dice eso. Tu palabra dice que simplemente tú cumplirás tu palabra, Señor, en nosotros. Creemos y confiamos, Señor, en tu verdad. Tú eres un Dios más que suficiente, Señor. Gracias por tu amor y gracias, Señor, porque tú nos conoces y tú nos ayudas conforme a nuestro nivel, Señor, conforme a nuestra fe. Oro, Señor, para que nuestra fe no falte. Ayúdanos, Jesucristo, también que oras. Y Padre Dios, te pedimos que nos guíes en este viaje que tenemos a través de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, y glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, lo que habíamos conversado, hermanos, hermanas, la semana pasada era acerca del canon bíblico, ¿sí? El canon o la norma. Nos habíamos dado cuenta de que cuando la Biblia ha sido conformada, ¿sí? Esto casi a veces desconocemos nosotros, pero se aceptó al inicio todos los libros que venían de parte de hombres de Dios que hayan sido testigos oculares de Cristo, o sea, personas que hayan sido testigos de los milagros de Jesús, que hayan sido testigos de la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Y se desecharon aquellos escritos que no correspondían a estos testimonios. También habíamos mencionado acá, como estoy señalando acá en la presentación, y con inexactitudes históricas, ¿no? Que haya contradicciones geográficas, doctrinas falsas. ¿Cómo sabemos que hay una doctrina falsa? Porque la Biblia se interpreta en su integridad, en un todo, ¿no? O sea, no puede haber una parte de la Biblia que contradiga a los demás libros de la Biblia y ser parte de la Biblia. Entonces se desecharon también las doctrinas falsas. Habíamos hablado que en ese entonces hubieron hombres que predicaron, distorsionaron la palabra de Dios, hombres que negaron muchas cosas. Por ejemplo, disculpen, me estoy mudando de ubicación. A ver. Acá creo que estoy bien. Hombres que, por ejemplo, negaron que Jesucristo haya resucitado, ¿no? Negaban la resurrección y entre otras cosas, ¿no? Uy. A ver. Perdón. A ver, ya, ahora sí. Entonces, para conformar lo que nosotros conocemos la Biblia actualmente, se hizo una selección y a eso se denominó canon.
Ahora la pregunta es, ¿por qué existen diferentes versiones de la Biblia? Porque en diferentes tiempos, eruditos, ¿correcto?, se reunían y nuevamente analizaban las escrituras. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita originalmente en español, sino que fue escrita, lo que es el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque ese era el idioma universal en ese entonces, el griego, así como ahora es el inglés, ¿no? ¿Quién no ha estudiado inglés? ¿Por qué estudiamos inglés? A pesar que no es nuestra lengua materna, porque es un lenguaje universal en esta época, el inglés. Pero en ese entonces era el griego. Y para los escritos del Antiguo Testamento existían dos versiones, el que estaba en idioma hebreo original y había otra versión de judíos que cuando fueron deportados a Babilonia escribieron también el Antiguo Testamento, porque antes se transmitía verbalmente de generación en generación, pero habían eruditos que escribían la Biblia y lo escribieron en idioma griego también, pero estamos hablando de un griego 300 años antes de Cristo. 300 años antes de Cristo. Entonces, esa versión de esa Biblia, que es solo el Antiguo Testamento, se conoció como Septuaginta griega, ¿sí? Es lo que yo estoy señalando. Era la Biblia Septuaginta. ¿Por qué Septuaginta? Viene de 7. Era una séptima edición de un escrito del Antiguo Testamento en griego. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Después de que Jesús resucitó, obviamente quedaron los primeros cristianos, ¿correcto? Quedaron los primeros cristianos y la Iglesia Católica aceptó dentro de su canon esa versión Septuaginta y justamente esa versión Septuaginta contiene algunos libros que se denominan deuterocanónicos, ¿no? Deuterocanónicos. Deutero significa segundo y canónicos viene de canon, ¿no? Como una segunda norma. Y esos libros deuterocanónicos, que es lo que estoy señalando aquí, deuterocanónicos, están incluidas en las Biblias católicas, ustedes las pueden encontrar. Si bien es cierto, son Biblias de contenido de hombres de Dios, hablan acontecimientos históricos como de los macabeos, por ejemplo, que ustedes recuerdan que dentro de los discípulos de Jesús estaba el celote, ¿verdad? ¿Sí? El celote era un terrorista, era un terruco, como diríamos, pero era parte de los discípulos de Jesús. Bueno, Dios en su soberanía llamó un terrorista, era un celote, eran terroristas no en el sentido de que andaban matando a cualquier persona, sino que ellos tenían una consigna que era libertar a Israel de los romanos. Entonces, obviamente, al ser terroristas, los objetivos que ellos tenían era, pues, la resistencia, digamos, en algún momento cuando sea posible liberarse de Roma. Y como todos sabemos, pues Roma era un imperio que es descrito como un imperio de hierro, o sea, era un imperio demasiado poderoso y efectivamente los celotes no pudieron pues quitarse el yugo de los romanos, ¿no? Pero bueno, el celote, así como el celote que era un terrorista, en su tiempo los macabeos era un grupo, una familia, y ellos también se sublevaron en contra de quienes los oprimían en ese entonces, que eran los babilonios, pero no tuvieron éxito. Amén. ¿Por qué no tuvieron éxito? Porque Dios ya había profetizado que así tenía que ser hasta que venga el Mesías. Y cuando venga el Mesías, Dios a través de las profecías prometió libertad al pueblo de Israel. Por eso Israel pensaba que cuando Cristo venía, pensaban que Jesucristo los iba a libertar políticamente, es decir, ellos creían hasta el momento, por ejemplo, que ustedes ven y lo que se celebra ahora en Semana Santa como el domingo de Ramos, amén, como el domingo de Ramos, ponen las palmas y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando Jesús tiene este recibimiento tan especial, era porque la gente pensaba que él al venir a Jerusalén los iba a libertar.
que él iba a armar, digamos, una revuelta en contra de los romanos. Y por las características que Jesús tenía, claro, ustedes dirían, pero ¿cómo se van a imaginar que un hombre que sana a los enfermos, un hombre que da vista a los ciegos, alguien que predica el amor, cómo es posible que iba a libertarles a ellos de los romanos? Ellos imaginarían, tendría que ser una persona, o nosotros imaginamos que supuestamente quien los liberte de los romanos tendría que ser una persona que tenga ejército, que arme un ejército, pero ¿por qué pensaban que Jesús era esa persona? Porque las profecías decían que el Mesías los iba a libertar y ellos lo tomaron literal. O sea, ellos creyeron que como Jesús reunía todas las características de ese líder, pensaban que de alguna manera, así como en su momento Dios utilizó a Gedeón también, que era un hombre que era pacífico, y que los libertó de sus enemigos, pensaron también que eso iba a ocurrir con Jesucristo, o sea, que Jesucristo los iba a libertar. Pero eso no ocurrió de esa forma, sino que Jesucristo nos da una libertad total, una libertad espiritual. De nada hubiera servido de que los de Israel hubieran sido libres de los romanos, porque había un problema de fondo de la humanidad. ¿Cuál es ese problema, hermanos, hermanas? El problema es que todos somos esclavos del pecado. La Biblia dice que toda persona es esclavo de aquello que lo domina. Si alguien tiene algo en su vida que lo domina, que uno no puede dominar, llámese la pornografía, llámese el robo, llámese la mentira, llámese el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, etcétera. Si tiene algo que le domina, entonces esa persona es esclavo. Entonces, cuando Jesús viene, Él nos da una libertad completa. Amén, hermanos. Finalmente, la muerte también es un último enemigo que Dios va a vencer. Por eso es que en estos tiempos de coronavirus, que personas están muriendo, hermanos, ustedes pueden insistir en lo siguiente. Toda aquella persona que muere en Cristo, aunque muera, vivirá. Toda aquella persona que muere en Cristo, aunque muera, vivirá. Por lo tanto, nosotros, nuestra prioridad en las personas que están enfermas, siempre debemos predicarles la palabra, no para que sean buenas personas, sino para que acepten a Cristo. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos, recién el Espíritu Santo desde adentro logrará una transformación en la vida de las personas. No somos nosotros los que cambiamos a las personas, es su espíritu el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Amén. Entonces, volviendo al manual, porque me estoy ampliando de alguna manera, y bueno, y les comento de que también en 3 minutitos exactos casi se va a cerrar la sesión del Zoom. Entonces, hermanos, hermanas, por favor, yo les agradecería y les rogaría que se vuelvan a conectar inmediatamente para poder concluir justo esta sesión, ¿no? Habíamos esto, como ustedes tienen el manual y los que no lo tienen, yo les voy a volver, en el grupo está también el manual que estamos utilizando. Vamos a ver que en los libros deuterocanónicos para la mayoría de cristianos evangélicos en el mundo, estos 4 libros deuterocanónicos los denominamos apócrifos. No son apócrifos porque la Iglesia Católica los haya adoptado, porque recuerden, hermanos, que finalmente los mismos libros que tiene la Iglesia Católica son los libros que nosotros actualmente estamos utilizando. Recuerden que si lo han revisado, Martín Lutero, cuando clavó sus tesis de la Biblia en la puerta de la Iglesia Católica, ¿correcto? Él utilizó la Biblia católica. En realidad no hay, digamos, no podríamos decir que ha existido una Biblia que no hayan tenido ellos como escritos. Lo que ha habido es prohibición de lectura de la Biblia. El Vaticano prohibió la lectura de la Biblia durante toda la era moderna,
prohibió. O sea, la gente no podía estudiar la palabra de Dios, no puede hacer lo que ahora hacemos nosotros. Y recién en 1916 o 23, ustedes pueden corroborar eso, con Juan 23, con el Papa Juan 23, para la Iglesia Católica recién se empezó, entre comillas, a promover la lectura de la Biblia, y recién las misas se hicieron en idioma español o en el idioma que fuere, ¿no? Porque antes todas las misas eran en latín. Entonces, Pablo nos exhortaba, de nada vale que hablemos en lenguas especiales si la gente no está recibiendo la palabra de Dios y no la entiende. Lo mismo que le pasó a Atahualpa, hermanos, cuando Francisco Pizarro vino, le dio la Biblia a Atahualpa. Atahualpa necesitaba que alguien le predique el Evangelio, alguien que le diga, Cristo existe, tú puedes ser salvo. Pero le dieron una Biblia en un lenguaje que él no podía leer, por eso él quiso escuchar, porque le dijeron que era palabra de Dios, y él tiró la Biblia al piso, porque en su ignorancia no entendía. Entonces ellos lo tomaron como un hereje, ¿no? Bien, hermanos, miren, ya en cualquier momentito se corta. Vamos a retomar esto, que se cierre, excepto nuestros amigos que están por el Messenger. No perdemos conexión, pero lo que es el Zoom ya se va a cortar. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla allí al grupo. Hagan sus consultas como Roberto, que me ha hecho una consulta y voy a aprovechar a responder, ¿sí? Que es acerca de